Muy buenas tardes, ciudadana Ariadna Brens. Sí. Te explico el formato de la entrevista acordado por la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. El formato es el siguiente. Cuentas hasta con 10 minutos para hacer tu exposición y nos digas lo que tú creas que nosotros tenemos que saber de ti para considerarte para ser comisionada del Instituto de Transparencia. Posteriormente se te harán preguntas. Los diputados aquí presentes haremos preguntas de izquierda a derecha, empezando cada uno en un tiempo no mayor a 3 minutos. Te acercaremos una urna, son preguntas del micrositio. El micrositio, la sociedad civil, académicos, gente interesada en la materia de transparencia hicieron preguntas, las sacas al azar, aleatoriamente, tú lees tu pregunta y a partir de ese instante tienes 5 minutos para resolver los cuestionamientos de los diputados y del micrositio. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok, no teniendo ninguna duda, dejamos el uso del micrófono para que hagas tu exposición y te deseamos la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, público que nos acompaña, es para mí de verdad emocionante poder participar de este proceso para elegir a los comisionados ciudadanos bajo un método tan transparente como el que se está llevando en este momento. Y quisiera ocupar los 10 minutos que me están otorgando para sustentar la idoneidad de mi persona para ocupar el cargo como comisionada ciudadana. La presentación pretendo dividirla en 2 partes. Una será una breve exposición respecto de mi perfil y la trayectoria laboral que he tenido a lo largo de mi experiencia laboral, y la otra sería explicar un poco de mi plan de trabajo y las áreas de oportunidad y las líneas de acción que creo se pueden considerar para que el Info se desarrolle de una mejor forma. Bueno, soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuento con una maestría en Derecho Administrativo Fiscal y otra maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de México con orientación en Derechos Humanos. He tomado diversos cursos y diplomados en materia de Derecho Parlamentario, Derechos Humanos, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, por mencionar algunos de los cursos que tengo de actualización. Me describo como una mujer de trabajo, de compromiso, de resultados, comprometida no solo con mi trabajo, sino también con este país. Tengo iniciativa en muchos campos y la exigencia de la honestidad e integridad para cada una de las labores que yo desarrollo. En mi trayectoria laboral me he destacado en áreas como de proceso parlamentario, fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidades administrativas, transparencia y protección de datos personales. Me he desempeñado como asesora legislativa y jurídica en la Cámara de Diputados por cerca de 9 años. He sido directora de responsabilidades, subcontralora de legalidad y responsabilidades, subcontralora de auditoría, control y evaluación en la Contraloría de la Asamblea Legislativa durante la 5ª y 6ª legislatura, y mi último cargo en el servicio público fue ser responsable de la Unidad de Transparencia y Enlace de Datos Personales de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Durante mi encargo como responsable de la Unidad de Transparencia, tuve grandes logros, grandes enseñanzas, y quisiera compartirles un poco de lo que ahí se obtuvo. De acuerdo al índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia, la Secretaría durante el año y medio que yo estuve llegó a un 100% en las obligaciones. Igual, de acuerdo con datos del 5º informe anual de actividades y resultados 2016 del InfoDF, la dependencia estuvo dentro de los sujetos obligados con mayor número de solicitudes, arriba de 2,000, y fue el menos recurrido. La parte de la recurrencia implica que se lograron sinergias al interior de la Secretaría para que todas las unidades que la integran contestaran de forma exhaustiva,
apegados a la legalidad y tratando de atender siempre las solicitudes de los ciudadanos. Se crearon 7 sistemas de datos personales de diferentes unidades administrativas y se capacitó a más del 80% de la estructura de la Secretaría de Gobierno. He demostrado con hechos mi independencia de cualquier interés ajeno en todas las instituciones públicas en las cuales me he desempeñado. Tengo una sólida convicción a favor del ejercicio público transparente, democrático, ético, apegado a la legalidad y con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales. Una vez que ya les he compartido un poco de la experiencia y mi trayectoria laboral, voy a hacer mención ya un poco de lo que yo pretendo en caso de ser seleccionada como comisionada del Info CDMX. Tenemos que la transparencia y el acceso a la información pública son 2 derechos fundamentales para cualquier democracia. No solamente funcionan para que los ciudadanos sepan y puedan exigir a los gobernantes lo que se está haciendo. La consolidación de ambos derechos es uno de los retos que el Instituto tiene por delante, pues son elementos necesarios para el ejercicio de otros derechos humanos, el fortalecimiento de un gobierno democrático que escuche, entienda de las demandas de las personas y las atienda, una efectiva rendición de cuentas que se traduzca en la capacidad de los servidores públicos de hacerse responsables y que permita contar con una sociedad informada que no solo escuche, sino que exija cuentas y que sea partícipe de la toma de decisiones del poder público. Las líneas de acción que yo estaría planteando serían las siguientes. 1, poner el tema de archivos como un elemento activo para el ejercicio al derecho a la información pública. Derivado de la reforma al Sexto Constitucional del año 2014, hubo una disposición que resulta para mí demasiado importante, que lo podemos resumir en el sentido de que todos los sujetos obligados tienen la obligación de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Sin duda, el constituyente permanente estableció en el texto constitucional la importancia de los archivos para la rendición de cuentas y el ejercicio del derecho al acceso a la información, como un principio de orden para la eficacia y eficiencia en la gestión gubernamental. Los archivos son los registros de los actos administrativos que emitimos como servidores públicos. Es la evidencia documental de las decisiones adoptadas y la responsabilidad social que tenemos frente a los gobernados. Es la historia de una institución y sustento para un buen funcionamiento. Los archivos no se resumen a meros actos administrativos, son eso, el registro y la forma en la que nosotros podemos rendir frente a terceros cuentas. Por ello se propondría incluir a los archivos como parte activa de la agenda de la transparencia, impulsando una nueva ley de archivos en la Ciudad de México, que se establezcan metodologías, lineamientos que permitan preservar los archivos y generar un control social de los mismos, de modo tal que las personas cuenten con archivos estructurados, ordenados, consistentes y auténticos, y así materializar uno de los objetivos que establece la Ley de Transparencia, que es la conservación y preservación de los archivos administrativos. Un segundo punto o una línea de acción que se pretendería impulsar en el instituto sería algunas reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. La nueva ley proporciona al Pleno la facultad de impulsar iniciativas de leyes en la materia y sin duda es muy importante, tomando como base la aprobación de todo el sistema anticorrupción en el año pasado. El título noveno de la ley regula todo lo que tiene que ver con las medidas de apremio y las sanciones de los procedimientos que el instituto señala. Sin duda es muy importante este título, pero también es importante la parte de los principios, que es el de tipicidad y de reserva de ley. No podemos dejar
que una forma de sancionar a los servidores públicos que están del otro lado sea a través de algunas disposiciones o lineamientos. Esos dos principios, la tipicidad y la reserva de ley, son uno de los núcleos fundamentales de cualquier sistema de responsabilidades de servidores públicos. Por ello, para dar garantía y seguridad y certidumbre jurídica a todas las personas que están involucradas en la materia de transparencia, es que se considera necesario realizar reformas a la ley. Me está comiendo un poquito el tiempo, pero igual me gustaría señalar algunos otros puntos. La parte de capacitación de datos personales. También considero que estamos ante un reto, todos los servidores públicos, la ciudadanía, todas las personas, porque está a punto de entrar una nueva ley local en esta materia y estamos convencidos de que se tiene que capacitar y sensibilizar tanto a los servidores públicos como a la población en general para que sepan cuáles son sus derechos y hacer una efectiva protección de datos personales. La parte del sistema de anticorrupción, considero que la transparencia y la información que cuente debe de ser un punto fundamental para que se pueda llevar a cabo un verdadero sistema anticorrupción. Como parte del comité coordinador, el Info tendría que impulsar esa parte, ¿no? Que sea un vehículo eficaz para la creación de una confianza institucional como condición indispensable para que exista un combate a la corrupción, una reducción a la discrecionalidad, a la opacidad y al secretismo. Igualmente, considero importante que si la ley contempla el servicio profesional de transparencia de carrera, que se impulse como un elemento necesario para la profesionalización de todo el instituto y dar seguridad, certeza y contar con los mejores servidores públicos en esa institución. Es cuanto por estos 10 minutos. Muchas gracias. Gracias a ti, ciudadana. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado Alfonso Suárez del Real. Con su venia, señor presidente, maestra Velázquez Olivares. Nos parece interesante la propuesta que ha presentado usted, la cuestión de los archivos, la propuesta de una nueva legislación de archivos, el control social de esos archivos, la búsqueda de la tipicidad, de la reserva de ley. Me preocupa y quisiera yo preguntarle, como ciudadana, ¿qué aportes haría a el Info DF? Porque usted está aspirando a ser consejera ciudadana, no está aspirando a ser funcionaria del instituto o contralora del instituto en materia legislativa. Entonces, con muchísimo respeto, sí me gustaría saber, como ciudadana, ¿cómo ve usted que se debe de garantizar el acceso a el derecho humano, a la información y a la transparencia? Pues de mi parte es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muchas gracias, diputado presidente. A mí me gustaría preguntarte, en tu experiencia profesional, y dado que también te has desenvuelto, obviamente, por lo que viene del currículo, de responsable de la unidad de transparencia y enlace en materia de datos personales de la Secretaría de Gobierno, ¿a qué reto profesional te enfrentaste o te enfrentas cuando la propia Secretaría de Gobierno en el índice, en la evaluación diagnóstica de las obligaciones de transparencia no alcanza el 100%, se queda en un escueto 73%? ¿Qué reto profesional es el que se ha puesto a prueba para no lograr este 100%? Muchas gracias, diputado. Mi pregunta va a ser muy puntual. En tu opinión, ¿cómo se contempla el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales? Muchas gracias.
Por favor, si la puedes leer. ¿Qué entiende por gobierno abierto? Ok, gracias. A partir de este momento tiene 5 minutos para los cuestionamientos, para Trataré- responder. Trataré de atender todos los cuestionamientos que me han hecho. Por lo que hace a la pregunta del diputado Alfonso Suárez del Real, como ciudadana, ¿qué aportaría? Si bien es cierto, manejé 2 puntos. ¿Por qué lo hice? Yo hice mi servicio social en el Comité de Bibliotecas Informática en la Cámara de Diputados. Yo veía cómo la gente, se hizo un comité del 68 y la gente llegaba con sus archivos personales a proveerlos a una institución pública, ¿no? Cómo había una necesidad de tener esos archivos organizados. Creo que es muy importante, porque en la medida que haya esos archivos y estén a la disposición de la gente, podemos acceder a esa información que poseen todos los sujetos obligados, ¿no? Si no están físicamente o en el electrónico, medio magnético, fotográfico, difícilmente podríamos, como ciudadanos, tener ese acceso a la información pública, ¿no? ¿Qué sí les pediría a todos los sujetos? Que tengan eso, archivos, ¿no? Que hagan memoria histórica, que podamos acceder. Sin esos documentos o sin los archivos, difícilmente podemos, como ciudadanos, acceder al ejercicio pleno del derecho al acceso a la información pública. También como ciudadana creo que es importante que se cuente con mecanismos jurídicos que nos den certeza de cómo se van y lo veo del otro punto, ¿no? Cualquier persona que ejerza los recursos públicos o que realice actos de autoridad también es sujeto de la ley de transparencia, ¿no? Si me van a aplicar una medida de apremio o de algún tipo sancionatorio, sí necesitaría como las garantías mínimas para que me lo pudieran aplicar. Si no, me pueden dejar hasta en estado de indefensión. Por lo que hace a la experiencia profesional, ¿qué reto enfrentamos en la Secretaría si apenas alcanzamos un 77%? Yo creo que estuvimos en una curva de aprendizaje. Los criterios del InfoDF se duplicaron muchísimo. Hay obligaciones que nosotros no teníamos contempladas o no se estaban siguiendo, porque no las teníamos o no se encuentran dentro de las facultades de esa dependencia, ¿no? Y la dictaminación que hizo el InfoDF señala que las tenemos que tener. Y pongo un ejemplo, nos dicen, tienes que tener las declaraciones de situación patrimonial en el portal. Las declaraciones de situación patrimonial le corresponden o son competencia de la Contraloría General, ¿no? No existe una sistematización de esas declaraciones por cada uno de los entes y ese, por ejemplo, es un punto que nos resta, ¿no? Porque es información que no se tiene, pero se están haciendo los convenios y algunos otros acuerdos para estar entrelazando la información, ¿no? En el caso de la Secretaría, también he de decir que tuvimos un lamentable paso por lo del sismo. El edificio se colapsó y mucha de la información que se tenía y de los avances pues se quedaron ahí, ¿no? Porque no se pudo accesar ni a nuestras computadoras, nada, porque se colapsó el edificio, pero estamos en ese proceso de todo lo que nos haya observado el Info, estar subsanando y solventando y viendo la forma para llegar al cumplimiento, no un cumplimiento de forma, sino un cumplimiento de fondo y que la información que exista ahí sea útil para toda la ciudadanía. ¿Cuál es el derecho al acceso a la información? De entrada, toda la información que posean los entes gubernamentales es pública, salvo aquella que sea reservada o aquella que tenga que ver con la protección de datos personales, donde lo que importa, a diferencia de la otra, que es la máxima publicidad, es la protección de esos datos. ¿Cómo lo concibo? Como la facultad que tiene toda persona para acceder, para pedir información, para recibir y recabar la misma de los sujetos o entes que componen al poder público. No sé si hay alguna otra cuestión. No, sería todo. Muchas gracias por tu entrevista. Le instruyo a la Secretaría Técnica, te invite a salir de este salón de sesiones.
Voy a hacer un receso de 5 minutos.